Bueno, ¿qué tal? Estamos acá en esta charla organizada por Ediciones IPS en el marco de la Feria de Editores 2021 para la presentación del libro El imperialismo en los tiempos del desorden mundial de Esteban Mercatante Shapiro, que es abogado, es maestrando en estudios internacionales, junto también a Candelaria Boto, que es economista, docente y comunicadora, y Esteban Mercatante, que es economista y miembro de la revista Ideas de Izquierda y autor del libro. Eh, Muy brevemente, la editorial Ediciones IPS tiene una amplitud de temas que se propone recrear y hacer un aporte desde las ideas del marxismo en diferentes áreas, desde la edición de clásicos de Trotsky o de Lenin, como por ejemplo la antología de Rosa Luxemburgo de próxima aparición, o el clásico de Trotsky, Problemas de la vida cotidiana, que acaba de salir, que invitamos a leer, pasando por la traducción de obras muy importantes, por ejemplo en ciencia, con la obra de Hillary y Stephen Rose, o la obra de Richard Lewins y Richard Lewontin, también que acaba de aparecer, La biología en cuestión, hasta libros de autor como este que estamos presentando hoy, también los libros de Juan Dalmazo, Matías Maiello y Emilio Loamonte, entre otros títulos. El libro que presentamos hoy compila artículos de Esteban, numerosas entrevistas y otros intercambios con algunos de los pensadores que desde el marxismo abordaron recientemente la cuestión del imperialismo, como Leo Panich, Sam Guindin, Tony Norfield, John Smith, Patrick Bond. Asimismo, aborda también la internacionalización productiva y las cadenas globales de valor, la situación del poderío norteamericano y las perspectivas de China como núcleos problemáticos que son abordados en profundidad. Bueno, sin más, vamos a dar comienzo a la charla. Comienza Martín Shapiro y seguimos después con Candelaria y Esteban. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones, Esteban, por la publicación del libro. Creo que es un libro valioso en muchos sentidos. Es un libro interesante en muchos sentidos. Es un libro que, bueno, como bien decían en la introducción y como queda claro ya en el prólogo, pero digo, desembosadamente inscrito en los debates sobre el marxismo y en la perspectiva revolucionaria, y digo, desde ese lugar se para. Y sin embargo, a quienes quizás hemos abandonado esa perspectiva hace algunos años, me parece que también nos ha sido de suma utilidad. No sé si este elogio al autor sea un elogio que el autor espera o aprecia, pero bueno, tengo también la obligación, así como el autor habla desde un lugar muy firme, muy claro, también hacerlo desde el mío. Pero bueno, me parece que más allá de la perspectiva desde la cual se lea, es un libro que introduce algunas cuestiones útiles que a veces están ausentes en muchos de los debates contemporáneos sobre la competencia. Digo, y esto quiero meterme en 4 puntos que son ordenadores del libro, que son la cuestión del imperialismo, la cuestión de las relaciones entre centros y periferias, la cuestión estadounidense y la cuestión china. Digo, ha sido sobreanalizada quizás en la literatura la cuestión estadounidense y la cuestión china desde las teorías clásicas de factores de poder, de competencia entre grandes poderes, entre grandes potencias como lógica de un enfrentamiento que se discute si tiene o no características de nueva Guerra Fría, que se discute si tiene o no características de próxima guerra, de próximo enfrentamiento bélico, que se discute hacia dónde está encaminado en el marco de una competencia que aparece solo como interestadual. Y este libro me parece que entre los méritos que tiene, y a pesar de que es una colección
de artículos, merece, digo, ser llamado de libro y de obra unitaria porque tiene una enorme coherencia interna y aborda a partir de los artículos desde distintos puntos de vista cuáles son estos grandes problemas que se introducen. Y me parece que introduce una cuestión que es clave para entender China, para entender los Estados Unidos, para entender las relaciones entre centro y periferia y para entender la dinámica de la globalización, que es la cuestión del capital. Me parece que sin un abordaje de la cuestión del capital y del carácter del capital como nacional o transnacional, o qué significa eso, o si hay una frontera tan clara entre uno y otro, es muy difícil entender las dinámicas de competencia y cooperación del capitalismo actual y de el capitalismo chino y el capitalismo estadounidense en este momento. Digo el capitalismo chino, el capitalismo estadounidense tiene también una definición con la cual el libro se mete y sobre la cual el libro interroga y desarrolla, que es la del carácter de la China actual como Estado, sus similitudes y sus diferencias con otros estados capitalistas y con estados socialistas también, ¿no? Digo, especialmente con la Unión Soviética y la anterior competencia. Voy a hacer algunos muy, muy breves puntos sobre cada una de estas cuestiones que tienen que ver tal vez con mi mirada y que dialogan con algunas de las miradas del libro, que además, nuevamente, las miradas del libro también dialogan entre sí. Digo, Esteban dialoga con obras de John Smith, de David Harvey, bueno, Sam Yinich, que fue nombrado antes, y lo hace de una manera crítica. Entonces nos vamos a encontrar varias perspectivas sobre qué significa la configuración del capitalismo actual y quizás podemos sacar algunas definiciones propias a partir de la lectura de este libro. Entonces, unos breves apuntes sobre algunas de estas cuestiones que a mí me parece interesante mirar en virtud de lo que está en la obra. Una primera cuestión que el libro me parece que hace mejor que otras obras a las que uno está acostumbrado es la no linealidad en la mirada de las relaciones centro-periferia. Quiero decir, en esto los marxistas siempre han estado un poco mejor que nosotros los que abrevamos en tradiciones nacional populares o tradiciones, digamos, de nacionalismo popular latinoamericano, en el sentido de que hay que percibir a veces las lógicas, las diferentes formas de la intervención del capital de países centrales y de los países centrales en países que tradicionalmente se ubicaban en la periferia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que es muy distinta la dinámica de, por ejemplo, el Imperio Británico y el Imperio Informal Británico que la Argentina integraba en su desarrollo temprano a principios del siglo XX y a finales del siglo XIX, a el modo de inserción que tuvieron economías como la coreana, como la de Singapur, como la de Taiwán y más adelante la de la China continental, para insertarse en el sistema de producción capitalista. El tipo de ventajas, el tipo de cosas que se buscan en cada una de estas inserciones es diferente y las consecuencias son diferentes. Entonces nos encontramos con que hay procesos, digamos, de inserción capitalista que tuvieron generación de bienestar y de subas salariales en países periféricos que no se repiten en otras relaciones. Y trabajar sobre esas diferencias, trabajar sobre esas dinámicas, me parece que es importante. Y también es importante analizar a quienes tienen otras miradas, digo, y aquí las críticas de Manuel, las críticas de John Smith, son analizadas en profundidad y por lo menos se encuentra cuáles son los puntos vulnerables de estas miradas a veces simplistas. Me parece que ahí hay un gran acierto del libro y que tengo interés en señalar de ese gran acierto surge una buena comprensión de qué es lo que pasó también con China. Digo, es muy difícil entender la inserción primigenia de China en el sistema si no se entiende
a China como una de esas periferias que fue alcanzada por la expansión del capital y en particular por la expansión del capital estadounidense. Digo, si uno entendiera en clave puramente de competencias nacionales qué es lo que pasó y cómo llegamos hasta aquí, no podríamos entender como un país pobre, periférico, con una inserción totalmente subordinada, como sería China, que se introduce como un centro de producción barato en el esquema capitalista, hoy es una gran potencia. Digo, y a su vez, cuando pensamos las respuestas que puede tener un país como Estados Unidos a esta inserción de China, a esta aparición de China, tampoco podría entenderse demasiado bien si no entendemos las dinámicas del capital y otra dinámica que también está presente en este libro y que tampoco debería ser dejada de lado, que es la de las relaciones de clase y la de las dinámicas de clase. Nuevamente, cuando los Estados Unidos agudizan la competencia con China a finales de la década del 10, de la década pasada, con la llegada de Donald Trump, esa agudización de la competencia se hace de una manera, que es con una reacción proteccionista, con una reacción de mayor cierre de fronteras, que de ningún modo es la única posible, porque la reacción podría haber sido incrementando la dinámica de globalización, profundizando la globalización, profundizando la transnacionalización de la producción, como se había intentado pocos años antes con el Tratado Transpacífico que el gobierno estadounidense había negociado con una serie de países de Asia que también cumplen una función de centros productivos periféricos para el mundo desarrollado. Entonces, me parece que ahí hay un gran acierto, que es analizar y profundizar sobre la cuestión del capital y sobre la cuestión de las relaciones centro-periferia, que nunca son lineales. Otro gran acierto que me parece que tiene el libro es la desnacionalización del capital, que también esto está en la introducción y también me gustó mucho, y voy a citar al autor, tuvo su cenit en la publicación de Imperio de Negri a comienzos de los 2000, donde el capital se libera de las cadenas de las pertenencias nacionales, donde el capital excede completamente a las pertenencias nacionales y deja de tener bandera, también es puesto en crisis, es puesto en cuestión en las páginas del libro y se analizan más fuertemente las relaciones entre los estados y sus clases capitalistas, las lógicas y las vinculaciones de los capitalismos con los estados, con las fracciones de clase que estos representan, con las configuraciones que estos representan, que me parece también es central para entender los Estados Unidos y también para entender a China. Digo, sin el modo de inserción, si China se hubiera insertado en la globalización con un estado parecido a los estados latinoamericanos, seguramente las dinámicas serían distintas. Si hoy, cuando miramos las relaciones entre las empresas, los sistemas políticos, las configuraciones institucionales de los países del bloque que los Estados Unidos comandan, solo entendiéramos que hay un capital y que hay un interés en agigantar la obtención de plusvalía allí donde se encuentre, seguramente nos estaríamos perdiendo de algo. El libro, si bien no lo hace siempre de un modo coincidente con la mirada que yo tengo, siempre se hace cargo de esos debates, esas discusiones y de los problemas que eso significa. En cuanto, también me parece que en cuanto a cómo son las relaciones de la emergencia china y de los nuevos capitales transnacionales asiáticos con nuestros países y cuál es la configuración que a eso corresponderá y que vendrá para países como el nuestro, me parece que también
hay una cuestión de debate, una cuestión de configuración que el libro toma muy adecuadamente. ¿Y a esto qué me refiero? Bueno, digo, si es distinta la inserción de los países asiáticos en el capitalismo, en el sistema capitalista, a la de las relaciones imperialistas centro-periférica clásicas de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, vemos que para nuestros países la emergencia de China también nos devuelve algunos de los esquemas que servían para pensar América Latina a principios del siglo pasado, a su vez en un contexto muy distinto. Entonces me parece que estamos ante un libro que tiene la virtud de introducir debates que normalmente en la discusión académica y en la discusión de difusión no están. Que lo hace con rigor y que lo hace con múltiples puntos de vista. Y en este sentido me parece es un libro importante, valioso y recomendable para profundizar en los debates centrales, que creo que se destaca quizás sobre otras obras que se inscriben en el marxismo de periferias en cuanto a salirse de las miradas más lineales de dominación y meterse en debates rigurosos sobre lo que son las burguesías, sobre lo que significa la plusvalía para la internacionalización del capital. Y ahí me parece de vuelta un último punto que creo que es interesante, que es la lógica de obtención de esas plusvalías no necesariamente significa siempre una carrera hacia bajar salarios, sino hacia subir rentabilidades. Y el modo en el cual las empresas trabajan tiene que ser entendido en este sentido. Entonces, quizás lo que significa ataques a las clases trabajadoras en los países centrales puede significar, por lo menos en el corto plazo, mejoras de situación en algunos lugares de la periferia, y eso genera dinámicas de inserción que por lo menos deben ser entendidas aún para quienes tienen como objeto terminar con este sistema que produce, dicen, inequidades, que produce devastación ambiental, que produce un agotamiento de la humanidad y obstruye su potencial creativo. Acá desde otra posición hemos encontrado muy útil y muy valiosa la lectura de este libro. Bueno, muchas gracias, Martín. Vamos a seguir con Candelaria Boto, repito nuevamente, economista, docente, comunicadora. Les voy a avisar más o menos por el tiempo. Y bien. Ya seguimos con Candelaria. Ya robé el micrófono. Bueno, hola a todas, todos y todes. Adhiero a muchas cosas que dijo Martín, voy a hacer algunos contrapuntos. En primer lugar, le quiero agradecer, obviamente, a Esteban por invitarme nuevamente a una presentación de su libro, que siempre los disfruto mucho, porque son justamente una invitación a pensar problemas coyunturales, pero con una raíz más sistémica, entendiendo qué historia estamos escribiendo y también qué futuro estamos haciendo. Y en ese sentido adhiero a estos comentarios de Martín de la importancia de la honestidad intelectual que tiene el libro, donde está muy claro desde dónde se para, y las críticas que hace dentro de la teoría marxista, donde hay múltiples debates y pretende y busca dar cuenta de esos mismos debates. Es un libro que no sé cómo lo dejaría ahí, pero no tengo dónde sostenerlo, perdón. Es un libro que tiene un objetivo muy grande, que es presentar debates recientes sobre el concepto del imperialismo, buscando la trayectoria histórica de este concepto desde Lenin y Rosa Luxemburgo hasta los debates presentes, post-crisis de 2008, y ahora, leyéndolos en una clave de, no me animo a decir post-pandemia, le voy a decir nueva normalidad.
Y bueno, creo que yo por lo menos le dejé el guante cuando sabía que iba a venir Martín a que recoja los debates entre Estados Unidos, China y demás. Yo quiero traer otra visión como economista feminista que soy, que tiene que ver y que está un poco presentado en el libro cuando se debate con los escritos de John Smith, el autor del libro del imperialismo en el siglo XXI, y sobre todo el debate sobre el concepto de sobreexplotación. Traer un poco los aportes que se vienen desarrollando desde la economía feminista, que tampoco es una escuela homogénea, tampoco hay completa unidad en lo que pensamos, y que de hecho en este mundo de nueva normalidad hay más debates sobre de qué hablamos cuando hablamos de economía del cuidado, de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad de la vida y de poner la vida en el centro. Pero me parece importante hablar de este libro en el contexto actual, digo, donde ya estamos atravesando una pandemia, donde la salida de esa pandemia se da en un mundo que es más desigual, no solo en términos de género, sino también en términos de clase, pero que también se recrudece en términos de racialización y también en términos de centro-periferia. Yo soy más adepta del concepto de sur y norte global, aunque Esteban lo critica fuertemente en el libro. Me parece que ejemplifica bien fenómenos que se vienen estudiando desde hace mucho, desde las economías feministas, y que tienen que ver con lo que llamamos cadenas globales de valor. Toda la primera parte del libro habla de la internacionalización del proceso productivo, y esa internacionalización del proceso productivo que se da fuertemente desde los sectores, cómo afecta justamente a la vida de las personas, y no solo en términos de los conceptos clásicos de la economía, sino también en crítica a, bueno, ¿qué conceptualizamos que es trabajo? ¿Qué conceptualizamos que da valor? ¿Cuál es el valor de esa fuerza de trabajo? Y cómo la economía más mainstream ha invisibilizado históricamente los trabajos domésticos y de cuidados que recaen en las mujeres, y cómo gran parte del marxismo no lo ha invisibilizado, pero sí le ha dado un lugar subalterno en este salario de reproducción, o en la reproducción de la clase trabajadora, teniéndolo un poco en segundo nivel al no pasar por el mercado. Entonces creo que, o por lo menos a mí, la lectura de este libro y ponerme un poco más al día en los debates marxistas sobre el imperialismo, creo que hace necesario tender puentes entre las economistas feministas de la ruptura, que pensamos la necesidad de un cambio sistémico, que no somos tan estrictas con los conceptos, o que cuestionamos más los conceptos clásicos, no solo de la economía neoclásica, vamos a resumirla así, sino también de la economía marxista, y remarcar obviamente las desigualdades en tanto centro-periferia, sur y norte global, justamente para pensar la importancia de la regionalización y de los pactos regionales para pensar un desarrollo que sea más inclusivo y no estos desarrollos desiguales y basados en despojo. Siento que hice demasiados contrapuntos en muy poco tiempo, pero hay algunas cositas que me quedan para decir, que tienen que ver en particular con Argentina y con esta nueva normalidad y esta salida de la crisis, y con algo que también analiza el libro, que es justamente cómo muchas veces se miden el desarrollo, o se mide la creación de valor por la productividad de los países, y cómo el estudio de las productividades muchas veces, bueno, en realidad por definición, invisibiliza todos los trabajos necesarios para esos niveles de productividad, y esos trabajos necesarios que son realizados no solo por mujeres, sino también tener en cuenta las diferencias entre las propias mujeres, donde la clave migrante es central para explicar esos procesos, no solo en los países centrales como Estados Unidos y su fuente de mano de obra, que son las mujeres mexicanas, para sostener ese trabajo doméstico y de cuidados, que se hacen en malas condiciones y con escasos derechos laborales, sino también en Europa, e incluso intrarregionales, como es el corredor histórico de Paraguay, Argentina, o Chile y Perú. Entonces creo que es clave repensar los conceptos con los que trabajamos, justamente para
repensar qué es lo que estamos teniendo en cuenta a la hora de pensar el para qué, ¿no? ¿Para qué estamos pensando esto? ¿Qué críticas estamos haciendo sistémicas y qué es lo que queremos conseguir al fin y al cabo? Creo que lo que se habla de deuda ecológica y lo que se habla de esta deuda hacia las mujeres, en particular hacia las mujeres migrantes, tiene que ver con repensar el futuro que queremos, el futuro que estamos haciendo, y que son agendas no solo de las juventudes, sino que son agendas que se vuelven cada vez más necesarias en un mundo pospandémico donde los trabajos esenciales quedaron bajo normativa, quedó bajo normativa que para darse el proceso productivo es necesaria esa sostenibilidad de la vida, y solo que esos conceptos hoy en día quedaron un poco lavados al tomarse como parte de las agendas institucionales, y que es necesario, retomarlos para pensar justamente el conflicto que hay entre capital-vida, el conflicto que hay entre el desarrollo de un sistema que tiene como objetivo la rentabilidad y la acumulación del capital, en contra de un sistema que queremos que ponga la vida humana en el centro. Y para eso, poner la vida humana en el centro, es necesario justamente hablar de qué se necesita para sostener esa vida, cuáles son los trabajos que sostienen efectivamente esa vida, y por ahí salir un poco de los esquemas más clásicos donde de nuevo el capital es el centro. Yo pensé esta presentación como corta y más que nada como debate a presentar. Me interesa todo lo que tenga para decir tanto Esteban como Martín, que son, voy a decir, colegas que respeto mucho, y bueno, le doy el paso al autor del libro entonces. Bueno, muchas gracias, Candelaria. Seguimos con Esteban entonces. Martín, Candelaria, Estabas muteado, Esteban. Ahora sí, listo. Bueno, quería empezar agradeciéndoles mucho a ambos, a Martín y a Candelaria, por estar acá, por los comentarios del libro, mucho más elogiosos de lo que creo merecer, y me alegra mucho la mirada que ofrecen, y los puntos que plantean, tanto los que señalan, digamos, que son parte de la lectura o la visión que yo tengo también en muchos casos de lo que es el libro, y en otros puntos señalando cosas que yo quizás había pensado menos o veo menos y que me parecen productivas o interesantes, digamos. Voy a ir agarrando algunas de las cosas que han señalado. En primer lugar, bueno, por lo que planteaba Martín, yo creo que efectivamente el principal punto fuerte de la teoría del imperialismo, y por qué mi punto de partida es plantear la necesidad de actualizar esa teoría, es decir, partir de ese esquema teórico para dar cuenta desde ahí de los problemas del mundo actual, tiene que ver justamente con esta distinción, digamos, que caracteriza el enfoque marxista en relación a lo que son los enfoques habituales de las relaciones internacionales, que tiene que ver con poner en el centro, introducir el problema de las relaciones interestatales dentro de un todo integrado con la dinámica de la acumulación de capital y la lucha de clases, digamos, como tres variables que, sobre todo en el mundo internacionalizado, cada vez más integrado, del cual justamente busca dar cuenta la teoría del imperialismo, no se pueden analizar separadamente. Incluso hay una fluidez, una potencial inestabilidad, variación rápida de situaciones, tanto en el terreno de la lucha de clases como en la economía y en las relaciones entre los estados, que muchas veces, si no se piensa esas dimensiones de conjunto, se pueden parecer, hay cosas que parecen como cisnes negros o como eventos inesperados, etcétera, que creo que esto da una riqueza más fuerte, digamos, en el enfoque. Por eso mi punto de partida es plantear la teoría del imperialismo como marco teórico que obviamente a 100 años de escritas las obras clásicas, más de 100 años de que escribió Rosa Luxemburgo, 105 años de que se publicó el libro de Lenin, etcétera, no podemos decir, bueno, desde acá nos alcanza, digamos, justamente las coordenadas estratégicas que se debatían en ese momento y las coordenadas actuales tuvieron toda una serie de cambios y toda una serie de cuestiones que son parte de los debates que recojo en el libro, digamos. Yo en el libro, sobre todo, me enfoco en la problemática, digamos, de este momento que yo llamo desorden mundial, que tiene que ver, por un lado, con los eventos post-crisis de 2008 y la creciente agudización de las tensiones internas y externas en Estados Unidos, o la ubicación de Estados Unidos
cada vez más hasta que llegamos a Trump como un actor que se empieza a desentender de las condiciones de sostener el orden mundial que Estados Unidos creó, y en una mirada un poco más larga, el recorte de los últimos 40, 45 años del proceso de lo que ha llamado la internacionalización productiva, digamos, que yo creo que a partir de ese proceso, y como ya han señalado tanto Candelaria como Martín, la clave, digamos, de la transformación de ese proceso creo que es la central para interpretar, por un lado, lo que ha ocurrido con las relaciones capital-trabajo, donde el periodo estuvo a través del proceso de la formación de las cadenas globales de valor, y lo que yo, tomando a Stephen Roach, estudio a Stephen Roach y a John Smith, sigo como el proceso de arbitraje global de la fuerza de trabajo, apoyado en lo que se llamó la duplicación de la fuerza de trabajo global, etcétera, significó cambios estructurales en favor del capital que puso a competir cada vez más a las fuerzas de trabajo de todo el mundo, pero otra transformación ligada a esa también es un avance del capital transnacional, creando redes a través de las cadenas globales de valor y creando sistemas de producción y sistemas de creación de conocimientos ligados también al control de canales financieros, que son parte, digamos, de uno de los aspectos de lo que señalaba Martín como esta dinámica no lineal o esta digamos, novedad de este periodo, donde efectivamente encontramos que insertándose en estas cadenas globales de valor y aprovechando, digamos, que la internacionalización productiva agudizó una dinámica de desarrollo desigual internacional, donde algunos países pudieron colarse un poco. Ahora, otro punto que yo intento señalar ahí es que incluso los países que pudieron exitosamente colarse ahí, lo hicieron, creo que tengo el gato ahí que me está molestando, lo hicieron en un contexto mucho más dominado por ese capital transnacional, lo cual planteó una dialéctica nueva, digamos, nueva de esta etapa, quiero decir, entre las posibilidades de crecer en base industrial, manufacturera, etcétera, y a la vez hacerlo cada vez más encontrando un techo importante en lo que hace a la posibilidad de seguir escalando el dominio tecnológico, etcétera, por este sistema creado por las transnacionales, digamos, que no es absoluto, digamos, y ahí están no solo claramente el caso chino, que, como trato de señalar en todo el libro, es una excepcionalidad, digamos, por todo lo que señalaba ya Martín, sino incluso casos que son un poco anteriores a la internacionalización productiva, como Corea y demás, que tiene algunas empresas entre las más innovadoras del mundo, tienen sus propios grandes pulpos, etcétera, pero a la vez claramente no hay una serie de obstáculos ahí que no le han permitido, digamos, le han permitido sostener un nivel de riqueza per cápita mucho más elevado que cualquier otra nación de su propio terreno, del sudeste asiático, etcétera, pero, digamos, claramente son casos todos muy ligados a condiciones geopolíticas específicas y que no son casos de imitación, a pesar de que sí han servido para una nueva ideología, obviamente, del desarrollo y demás, que es una ideología porque justamente repetir las condiciones, ya sea de Taiwán, de Corea, de cualquiera de esos países, es virtualmente imposible, a pesar de que, sin embargo, digamos, está la idea de que hay que saber insertarse de manera inteligente en las cadenas de valor, etcétera, para salir de esa dinámica. Y lo que se repite en la mayoría de los casos, en este mundo cada vez más dominado por el capital transnacional, es que es muy difícil salirse de la competencia, de la carrera hacia el abismo, digamos, como la llamo, digamos, siguiendo a varios autores, en esta dinámica, que obviamente, por el carácter abierto y que tiene, digamos, por el carácter de ser una cosa que no hay barreras férreas, pero sí hay barreras que tienen que ver con lo financiero, con lo tecnológico, con lo geopolítico y con toda una serie de cuestiones, y con el rol de los organismos multinacionales vinculados a tanto el FMI como el Banco Mundial, como toda una serie de agencias, etcétera. No hay barreras que todos limitan, digamos, las posibilidades de políticas autónomas, desarrollistas, etcétera, cualquier variante. No, las barreras no son férreas, no son directas, pero existen y están muy vinculadas a ese capital transnacionalizado. Bueno, ya lo que ha dicho Martín sobre la relación Estados Unidos-China y la importancia que le doy en el libro,
creo que es no tiene sentido extenderse mucho sobre eso, digamos. Sí quería rescatar por lo que planteaba Candelaria. Creo que todo el proceso de lo que es la reestructuración de las relaciones económicas internacionales, en las que se detienen varios autores que cito, en particular John Smith, que tiene que ver con esta conformación de las cadenas globales de valor, efectivamente ha sido, digamos, por toda una serie de consecuencias, ha sido un impacto enorme en esta formación y esta profundización de todos los problemas o debilidades o todas las cargas que recaen sobre la fuerza de trabajo femenina, sobre las mujeres, tanto las que integran el mercado de trabajo como las que están invisibilizadas en él por llevar tareas de cuidado y demás, de maneras múltiples. En primer lugar, digamos, un proceso que, digamos, cuando se habla de todas las cadenas globales de valor, incluso de los países que exitosamente se metieron en ellas, lo que a veces se analiza poco es la asimetría que hay entre el impacto o el trastorno que tuvieron las políticas de los últimos 40 años en desestructurar lo que eran todavía sectores comunitarios, economías campesinas o semicampesinas, etcétera, que estaban por fuera de los mercados y que tenían ciertos mecanismos de reparto, de organización de la vida, de la supervivencia, que obviamente eran muy contradictorias desde el punto de vista social, de las condiciones que también imponían a las mujeres y demás, pero hubo un trastorno, una desestructuración de todo eso y una urbanización en muchos países que no creó ciudades, sino que creó lo que se llaman el planeta de Villas Miseria, May Davis, etc. Y esos procesos son los que empujan o están detrás de ser el gran impulsor digamos, de que las alternativas terminan siendo o meterse en los eslabones más débiles, más precarios de estas cadenas globales de valor, que son altamente feminizadas en sus condiciones laborales, gran parte del empleo, digamos, en estas cadenas globales, sobre todo en lo que son maquilas y demás, se ha feminizado mucho, o ser parte de la fuerza laboral migrante, digamos, que está en condiciones cada vez más precarias justamente por estas condiciones vinculadas al arbitraje global de la fuerza de trabajo, que también afecta no solo a quienes están dentro del mercado laboral formal, sino que repercute sobre todo el resto, digamos. Ahí yo, en ese punto, solo para mencionar, digamos, creo que efectivamente es una cuestión importante y que a veces no está suficientemente contemplado, incorporada dentro de la economía política crítica. Creo que hay miradas como la de Liz Vogel, que, por ejemplo, fue una de las pioneras en meterse en los debates sobre la teoría de la reproducción, que intenta incorporar identificando, digamos, dentro de los supuestos que hace Marx en el problema del salario, dónde está ahí en esta relación contradictoria entre trabajo socialmente es necesario y trabajo que es necesario y es socialmente necesario, pero está recluido en el ámbito privado y que por ende queda, por la propia economía política del capital, queda invisibilizado, y entonces las categorías de la economía política lo dejan fuera de esquema, digamos. Bueno, eso, algunas reflexiones sueltas sobre los temas que han ido planteando. Yo, para retomar algunos de los elementos del libro, digamos, yo, volviendo, digamos, me parece que el punto clave de discusión, digamos, en el punto metodológico es que decía al principio. Creo que para entender esta situación, desorden mundial, digamos, que tiene distintas temporalidades, me parece, pero que una sobre todo es un mundo que terminó, digamos, que basó su crecimiento, su economía durante las últimas décadas en una internacionalización productiva que fue muy provechosa para los grandes capitales, favoreció el poder de las transnacionales, pero lo hizo combinando inestabilidades financieras, por un lado, que se fueron conteniendo o se fueron administrando sus efectos hasta y que fueron extendiéndose por el mundo hasta que golpearon al propio Estados Unidos, y cada una de esas crisis, y sobre todo la que golpeó en Estados Unidos, tuvo efectos de vuelta para pensar esta relación entre la economía
la lucha de clases y la relación interestatales, tuvo un efecto, digamos, fue contenida con cierto éxito, pero agravó los malestares sociales que se fueron cocinando con este proceso de internacionalización productiva que en Estados Unidos contribuyó al estancamiento salarial que viene claramente de los años 80, y todo eso produjo a Donald Trump, digamos, que Donald Trump es un producto de esos descontentos, pero también es un producto de divisiones fuertes que se vienen cocinando en la clase dominante norteamericana, de cómo salir o administrar esta situación en la cual, por retomar una discusión de Perry Anderson del libro que me parece muy interesante, que Perry Anderson dice uno de los grandes problemas es que justamente los supuestos sobre los cuales Estados Unidos construyó su orden mundial es que el funcionamiento de esa economía, ese orden geopolítico, etcétera, iba a reproducir la supremacía de Estados Unidos. Y que bueno, lo que no viene ocurriendo justamente es que se cumple ese supuesto. Y entonces, frente a eso y a esa disfuncionalidad de ese orden, es que Estados Unidos produjo un Donald Trump que claramente se viene comportando como o se estuvo comportando como una subversión de ese orden. Bueno, Donald Trump salió de la escena, tenemos a Biden, pero Biden en muchas cosas entró en crisis rápidamente, en muchas cosas quiso responder internamente a esa amenaza de Trump, haciendo políticas con gestos reformistas, de mejora salarial, etcétera, todo cosas que empiezan a encontrar un pantano político en estos días, sobre todo estamos ante una nueva amenaza de cierre del gobierno, etcétera, y después tiene una serie de puntos donde se pudo ver que hay cosas que vienen de antes que es muy difícil revertir, como la manera en la que tuvo que manejar la salida de Afganistán y demás. Y después hay otras dimensiones donde muestra que continúa, digamos, una política dura que es muy parecida a la de Trump, aunque con un sistema de alianzas que tal vez Trump no había articulado, como se vio en la compra, en la organización de la venta de submarinos a Australia, en la cual, al igual que podría haber hecho Trump, le dio la espalda a la Unión Europea. En ese sentido, para caer un poco en cosas de coyuntura, pero para dar cuenta, digamos, de que ese desorden mundial se aceleró con Trump vinculado al desorden interno de Estados Unidos y sigue marcando la tónica, me parece, de la ubicación de Estados Unidos. Y esa relación de Estados Unidos-China, que creo que hay varios elementos que voy a retomar un poco algo que decía Martín, me parece a mí, hay un elemento que todavía sigue planteando la complejidad de la situación, que es esa codependencia, digamos, entre China y Estados Unidos, que efectivamente fue de China en relación al capital norteamericano y de otros países para permitirle a China ascender. Digo, China es claramente un producto, digamos, hay veces que en la discusión sobre qué es China, si es capitalista o no, se olvida el hecho de la centralidad que tuvo China como pulmón del capitalismo mundial y que tuvo para China esa fluidez de capital, que aunque eso no haya sido nunca la mayoría de su economía, sí fue la mayoría de sus divisas, la mayoría de su acceso a la tecnología, etc. Bueno, eso determinó una situación de codependencia entre Estados Unidos y China que se vienen desenganchando, pero aún hoy no se han desenganchado del todo, digamos. Tenemos una tendencia en la situación cada vez más a que se formen, como plantean varios analistas, a que se formen bloques separados, diferenciados, etcétera, pero esa tendencia también se ve a veces limitada porque esa codependencia que caracterizó su relación, a pesar de que cada vez más está dominada por la competencia, no termina de afianzarse del todo. Bueno, eso como algunos de los puntos de lo que me parece a mí que es clave para analizar la situación y que para quienes, como es mi mirada y un poco también lo que planteaba Candelaria, planteamos la superación del capitalismo, es clave establecer las coordenadas geopolíticas, estratégicas en las cuales esto se desarrolla. Bueno, gracias Esteban. Recordamos, estamos en la presentación del libro de Esteban, El imperialismo en tiempos de desorden mundial. Para continuar y ya para ir hacia unos minutos más de cierre, me gustaría preguntarles cómo ven evolucionando el panorama internacional y si esta idea de desorden mundial que está en el título del libro, que vino asignando, según Esteban, los tiempos recientes, llegó para quedarse, profundizarse o cómo se lo imaginan. Quien quiera seguir, tomar el guante.
No sé si seguimos el orden de exposición o... Como quieran. Bueno, yo si quieren empiezo porque me interesa, voy a dejar una pregunta planteada para Esteban y para Martín, que creo que están más especializados y capacitados para contestarla. Esto del desorden mundial, yo recuerdo un seminario que hicimos en Claxo 2018, o sea, prepandémico, que se hablaba justamente de la deshegemonía de Estados Unidos. Creo que es algo que se viene charlando hace bastante, que queda muy marcado con lo que es la crisis de 2008, que por un lado hay una coordinación y como esto que también está en el libro, donde la Reserva Federal termina siendo algo así como un banco central del mundo que termina marcando cuáles son las políticas para salvar a los capitales o para mantener, digamos, el orden social vigente. Pero también hay cambios que se ven más profundamente en Estados Unidos desde Trump, pero que Biden sigue, que son estos enfrentamientos entre China, bueno, con China, pero también estos cambios en las leyes de infraestructura. Digo, ahora se están discutiendo todas las leyes que tienen, las leyes impositivas que hacen a la estructura económica de Estados Unidos, y con una intención, creo que es clara, de relocalizar nuevamente por lo menos una parte de ese proceso productivo, o por lo menos la disputa viene siendo eso, y se expresó claramente con Trump, y no parece haber un corte tan profundo con Biden, así que el cambio ese que vemos en los últimos años, voy a dejar que lo respondan ellos, yo no tengo la formación necesaria para dar una respuesta. Sí me parece interesante notar cómo se profundizaron ciertas, voy a decir desigualdades, pero ciertos fenómenos desde la pandemia hasta ahora, que tiene que ver con el incremento entre las brechas, entre los más ricos y los más pobres, y el peso de la feminización de la pobreza, necesaria para poder leer esa brecha en una clave también de género, pero también de racialización y de etnia y de migración. Y cómo también el sistema va mostrando ciertas rupturas, ¿no? Digo, toda la discusión que hay ahora en torno a Georgieva y el Fondo Monetario Internacional, y una disputa interna en el FMI, algo que era medio impensado en un organismo tan importante para la reproducción del orden social vigente. Me parece que hay muestras de límites en la organización que tenemos ahora, y si bien obviamente hay muchos debates en torno a cómo estructuramos todo lo vivido, y ahí retomo esto que decía Esteban, citando a Vogel, y bueno, obviamente que hay, y Martín, estás presenciando discusiones entre las izquierdas que son múltiples, y por eso tendemos a veces marcar más las diferencias que los puntos de acuerdo. Me parece importante notar los límites del orden social vigente, estas instituciones cada vez más frágiles. Pienso en la toma del Capitolio de Estados Unidos, algo más cercano a un país latinoamericano que al país de la primera potencia. Bueno, notar todos esos límites justamente para poder aprovechar a discutir lo que realmente importa, que es, al fin y al cabo, qué futuro estamos haciendo hoy en día, y qué futuro necesitamos con cada vez más urgencia. Por eso me parece importante traer la dimensión de la pandemia y los límites no solo institucionales, sino los límites que marca el propio planeta, digamos, en la reproducción de este sistema. Pero bueno, les dejo a ustedes esa pregunta de qué cambios hay desde el 2008 para acá en tanto esa hegemonía de Estados Unidos y esa relocalización productiva, ¿no? Bueno, gracias, Candelaria. Bueno, alguna notita sobre el desorden y sobre algunas de las cuestiones planteadas. Me parece que la perspectiva de desorden está abierta. Digo, está abierta en términos de lo que uno dice normalmente relaciones internacionales, por la convivencia entre las tendencias de separación y las tendencias de estratificación entre las dos potencias, y las tendencias de codependencia. La convivencia
de esas dos tendencias casi que garantiza el desorden, ¿no? No tenemos aquí algo parecido a la Guerra Fría, donde los Estados Unidos y la Unión Soviética casi no comerciaban y la única relación de la Unión Soviética con el mundo capitalista relevante era la provisión de hidrocarburos a Europa. Digo, hoy no tenemos ese tipo de relaciones, sino que tenemos, bueno, tendencias de separación, tendencias de desacople y tendencias de codependencia y de interdependencia, tanto que mucho del desarrollo de China se explica a partir del superávit comercial que China básicamente tiene con Europa y los Estados Unidos. Entonces, digo, esas tendencias que conviven van a generar conflicto y desorden en el futuro avisorable, me parece a mí, sin duda, pero además creo que esas desigualdades y creo que las tendencias complejas hacia adentro de los países también van a generar consecuencias internacionales y van a alimentar el desorden global. ¿A qué me refiero? Bueno, la desigualdad geográfica interna, la diferencia entre las ciudades prósperas y las regiones que cada vez quedan más rezagadas y menos insertas en el desarrollo económico mundial. Y cuando pensamos la hegemonía de los Estados Unidos, si la pensáramos en términos de producción de tecnología, de producción de conocimiento, etcétera, si bien hoy tiene un competidor, los Estados Unidos nunca perdieron ese lugar en cuanto a sí mismos y en cuanto a su capacidad de estar en la punta de los desarrollos y de la innovación. Lo que sí se ha desacoplado es la capacidad de eso de generar bienestar en las mayorías, ¿no? Entonces me parece que hay ahí un problema serio que va a seguir alimentando los problemas de integración interna que tiene el país. Del mismo modo, China tiene por delante un gran desafío que es que esa incorporación de enormes masas al consumo, a las relaciones de producción, a la vida urbana, se extienda tanto geográficamente como en términos de mayor bienestar, una vez que las ganancias de productividad probablemente estén tocando su techo. Me parece que hay un punto. Y después me parece que hay otro punto que es, veníamos en un fenómeno paradójico en el cual las desigualdades aumentaban en todos los países, pero bajaban en el mundo por la velocidad de la incorporación de los trabajadores asiáticos al consumo, que hoy esa tendencia, algunos como Branko Milanovic dicen, ha tocado un techo, porque China ha superado la media de renta global y por lo tanto el aumento de la desigualdad en China hoy, por más que siguiera sacando gente de la pobreza, es aumento de la desigualdad global, con lo cual eso también probablemente alimente las tendencias de desorden y los problemas de integración interna que hasta este momento en muchos lugares quedan opacadas por la mejora de la situación de las personas. Quiero decir, vamos a sociedades más desiguales, pero donde mucha gente pasa a ser menos pobre. Entonces quizá esto que se veía en Occidente, en otros lados no se veía. Creo que esa tendencia está mostrando signos de no agotamiento, pero sí debilitamiento. Por último, y una cosa que me parece interesante, en la etapa anterior del capitalismo tuvimos dos grandes estrategias de desarrollo de los países que eran periferias tradicionales. Una fue de desarrollo basado en el mercado interno, de easy, sustitución de importaciones, etcétera, que tuvo un éxito moderado o desigual en distintos países. Digo, fue mejor en Brasil que en India, por decir algo. Pero que encontró su agotamiento en la internalización y en la internacionalización y en el paso de los mercados internos a mercados puramente globales y a esto que llamaste arbitraje del trabajo y que está tan presente en el libro, y la estrategia de producir para un mercado global que, como bien decís, es inseparable de las condiciones geopolíticas, porque es impensable que Corea se hubiera podido insertar como se insertó si no le hubieran abierto el mercado estadounidense. Del mismo modo es impensable la inserción china sin el
su conversión en un centro de producción para un capitalismo en el exterior. Digo, el mercado interno chino es una novedad de este siglo y no del inicio de su proceso de crecimiento. Bien, seguramente este desorden va a tener nuevas lógicas, nuevas alternativas, nuevas estrategias de desarrollo en lo que tradicionalmente consideramos periferias. Desde el lugar en el que yo hablo, creo que hay abierta una oportunidad para nuestros países de pensar estrategias de desarrollo donde las fórmulas de inserción que hubo a partir de los 80 y durante la Guerra Fría quizá quedan obsoletas y quizás aparecen nuevas donde las posibilidades de tener posicionamientos independientes, de tomar ventaja de las tendencias de codependencia y de desacople para pensar formas exitosas de desarrollo nacional está más abierta de lo que estaba hace 15 años. No quiero con esto ser excesivamente optimista, desarrollarse es difícil, se cuentan con una mano los países que se desarrollaron siendo antes pobres, pero creo que hay abierta una perspectiva de aprovechamiento de estas contradicciones que por lo menos debería ser tomada en cuenta y no debería ser descartada. Bueno. No, para responder a la pregunta que hacía Juan, brevemente, varias cosas ya dije, solo las voy a recapitular para ir a las cosas que han planteado Candelaria y Martín ahora, que son también muy interesantes. Bueno, con varias de las cosas que dijo Martín sobre por qué desorden, coincido, digamos, yo por lo que decía antes, Estados Unidos, si uno mira la situación de Estados Unidos, es claramente, se habla mucho de declinación, yo en el libro planteo muchos elementos de por qué una declinación, pero es una declinación que hay que situarla en el hecho de que sigue siendo la potencia dominante en muchos terrenos y le saca muchos cuerpos de ventaja a las demás potencias en muchos terrenos. Si uno mira lo militar, claramente, si uno mira el poderío financiero, claramente es así. Si uno mira el poderío tecnológico, también, aunque se llevaron muchas sorpresas ingratas en el último tiempo y centralmente el aspecto del 5G es un desafío inédito desde, no sé, las competencias de la Guerra Fría, digamos, en ese sentido es cierto lo que dice Martín, no hay nada que se pueda comparar hoy a la Guerra Fría, sobre todo por la dependencia, pero hay una competencia tecnológica ahí que no tiene nada que ver con la que tiene Estados Unidos con Alemania, con otros países que son muy potentes tecnológicamente, pero que hoy y hace mucho tiempo no le pisaban los talones, desde los 80, Japón y Alemania no le pisaban los talones a Estados Unidos como lo viene haciendo China hoy en cierta medida, a pesar de que si uno mira todos los indicadores está mucho más atrás, digamos. Ahora, si uno mira de conjunto, Estados Unidos sigue siendo la potencia que domina, sigue siendo el país más poderoso, aunque claramente cada vez le cuesta más ser hegemónico y de hecho durante Trump abandonó cualquier esfuerzo de ser hegemónico y como está mostrando con Biden, los primeros gestos de Biden fueron volver a plantearse de alguna forma como la nación indispensable, como lo llamaba Madeleine Albright en los tiempos de donde Estados Unidos era el líder de un mundo que se presentaba como multilateralista, pero rápidamente mostró que si hay que defender los intereses de Estados Unidos y en la competencia con China, que como lo viene remarcando en todos los discursos Biden, es lo central, no tiene ningún problema de pelearse con aliados históricos y mantener ahí, seguir agrandando las brechas que ya se habían abierto durante los años de Obama o incluso en los años de Bush, cuando fue el ataque a Irak, y hacer cosas que disgusten a los aliados y que les hagan replantearse sus relaciones. En ese sentido, su pertenencia a la OTAN, sus vinculaciones históricas con Estados Unidos, como está discutiendo ahora Francia y Alemania, ya lo venía discutiendo, pero en las últimas semanas, después de la provocación que hizo Estados Unidos, un poco más, aunque estratégicamente todos coincidan en que la contención a China sea estratégicamente muy importante para todos, digamos. En ese sentido, Estados Unidos, como decía antes, muestra en algunos aspectos la necesidad de cambiar elementos para seguir haciendo que esa primacía indiscutida se pueda relanzar, cosa que no termina de encontrar cómo hacer. Es decir, si uno mira la foto, Estados Unidos le saca muchos cuerpos al resto,
si uno mira cómo ve esa película, la clase dominante norteamericana, es claro que Estados Unidos mismo necesita estratégicamente ser una fuerza disruptiva. Y todo esto se da en el marco de, bueno, un poco lo que planteaba Candelaria, digamos, está claramente, si uno mira las grandes mayorías, bueno, también lo planteaba retomando Branko Milanovic, Martín, digo, claramente hay una disfuncionalidad estructural de cómo funciona este sistema que creó descontentos y los va a seguir creando, y esta disputa de Estados Unidos por dominar y de China, que, como trato de destacar en el libro, China no impugna el carácter imperialista de cómo se organiza el mundo. Ahora, lo que necesita es replantear mucho cómo funcionan muchas de esas instituciones o de alguna forma desplazar algunas directamente para desplazar el lugar de Estados Unidos si quiere seguir ascendiendo y terminar de hacer un orden que funcione no en torno a Estados Unidos y que tenga como supuesto esto que dice Perry Anderson, de que el supuesto básico es que se reproduzca la primacía de Estados Unidos, sino ir creando uno donde se sostenga y se reafirme el supuesto de que sea la primacía china y su lugar ascendente lo que se reafianza. Ahora, esta relación o esta disputa que es creada por la propia dinámica del capitalismo y que la codependencia no suaviza, sino que tiende a exacerbar, se da en el marco de justamente estos descontentos, esta creciente insuficiencia del sistema para sostener, digamos, algún tipo de ideología que lo valide, digamos, como de alguna forma el neoliberalismo pudo hacer durante un tiempo sobre la base de ir pateando hacia adelante las contradicciones que iba creando, y cada vez más me parece, o en algunos países, obviamente en China, funcionó porque se mostraba eficiente, aunque no era el neoliberalismo, sino que era la entrada de China en la globalización, adoptando políticas que creaban desigualdad, pero al mismo tiempo, como decía Martín, creaban desigualdad, pero elevaban los pisos y entonces se legitimaban. Bueno, todo eso encuentra más límites en ese marco. Digo, la definición de desorden mundial creo que es difícil que salga de la escena, digamos. Por las preguntas que hacía Candelaria, digamos, en este análisis que está en el libro de la internacionalización productiva y lo que estuvo acompañándola de la deslocalización, etcétera, es claramente algo que, si uno mira el último lustro, está en crisis, digamos. Ahora, es una crisis que se mide en el hecho de que el comercio y la inversión extranjera están estancadas o el comercio crece menos de lo que crece la producción mundial, etcétera. Entonces, hay señales de desglobalización. ¿Cómo se va a reconfigurar eso? Me parece que todavía está abierto. Hay elementos que, desde el punto de vista del capital global, son conquistas de las cuales se niegan a retroceder. Ahora, eso no significa que en el marco justamente de esta relación contradictoria entre las tensiones interestatales, la lucha de clases y las del propio capital, no vaya a reconfigurarse y a sentarse las tendencias a la relocalización que vos señalabas, que efectivamente ocurren. Por ahora no vienen dándole la tónica a ningún proceso, digo, no hay más importante que eso. En última instancia, aparece la discusión sobre si la automatización creciente de los procesos productivos, la Internet de las cosas y demás, va a desarrollar una base productiva distinta, menos internacionalizada, menos dependiente de ese arbitraje de la fuerza de trabajo. Pero por ahora son pronósticos, son cuestiones que están muchas muy ligadas a una idea del fin del trabajo que se habla mucho, pero después no se comprueba porque justamente la explotación de la fuerza de trabajo sigue siendo la base de la ganancia. Así que ahí hay que ver. Y por último, digamos, sobre el tema de las estrategias que plantea Martín, que me parece muy interesante, yo creo que efectivamente eso existe como intención, y hay, digamos, obviamente que hay posibilidades distintas de insertarse con éxito o sin éxito en las relaciones internacionales. Esta brecha, digamos, que se tiende a abrir, que se viene abriendo, digamos, y en la cual Estados Unidos, China, digo, juega un rol respecto a Estados Unidos de crear espacios, y cuanto más conflicto haya, más espacios puede haber. Ahora me parece que el límite que eso puede encontrar tiene que ver con el hecho de lo que decía antes, y creo que en eso tenemos acuerdo, de que China no impugna el carácter, digamos, opresor de las relaciones económicas internacionales, y de hecho, como vos señalabas, Martín, tiende a reproducir relaciones que son muy parecidas a las que había a principios del siglo XX con las naciones periféricas.
Y el problema central que creo que lo que se viene mostrando es que que hay un problema de las propias clases dominantes de los países de la región, digamos, que durante la etapa de la internacionalización productiva, lo que profundizaron su desprendimiento, su desvinculación con los procesos locales de acumulación, con los procesos de desarrollo, y más bien se integraron de manera subordinada y casi privilegiando lo que llaman Martín Shore irónicamente su preferencia por la liquidez, que es básicamente poner su plata en cuentas offshore, y abandonado seriamente cualquier proyecto de desarrollo, digamos. En ese sentido, yo creo que el gran problema, digamos, que se viene planteando en la región es que la carencia de un agente para hablar de una perspectiva de desarrollo capitalista, y en ese sentido las estrategias para salir de la decadencia y del atraso, como yo intento plantear en la discusión a partir de Harvey y demás, me parece que tienen que poner en discusión otros actores sociales, otras alianzas en las cuales la clase trabajadora, los sectores populares y demás tienen que tener un rol protagónico. Creo que desde el punto de vista de las lecciones para la región en este análisis de las relaciones internacionales y el imperialismo, yo ahí encuentro una lección clave, una perspectiva fundamental para discutir que necesariamente salir de ese círculo vicioso es plantear un horizonte de salida del propio capitalismo. Digo, ahí obviamente tenemos un debate abierto, digamos, pero que... Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. Una cosa que me quedó a lo largo de toda la charla y en la cual no supe bien cómo insertarme, pero que me parece central, digo, cuando pensamos la desintegración, cuando pensamos los conflictos y cuando pensamos el desorden, es lo que planteó Candelaria, tanto en su primera intervención como en la segunda, que tiene que ver con la reconfiguración de las relaciones humanas, ya sea desde el cuidado, la inserción masiva de las mujeres en el trabajo, las migraciones, digo, toda esta serie de procesos que digo, a veces se pierden y son absolutamente centrales en la configuración, tanto del capitalismo actual como de lo que van a ser las relaciones internacionales en los próximos 20, 25 años, me parece que debería ser casi tema para un próximo libro. Sí, ni hablar. Te dejamos esa tarea, Esteban. No, que coincido, digo, una cosa, esa economía política digamos, de los flujos migratorios es parte central del arbitraje global, digamos, y que en ese sentido, al mismo tiempo que se obliga a la competencia entre la fuerza de trabajo, que están en mucho, digamos, que se habla de una fuerza de trabajo global que antes no existía, esa fuerza de trabajo global es administrada a través de las fronteras en distintos niveles, digo, o sea, tenemos la crisis de los inmigrantes, pero también tenemos la graduación de cómo entran los inmigrantes y la administración de las condiciones que tienen para servir justamente a que sean la fuerza de trabajo que hace las tareas peor remuneradas, digamos. En ese sentido, tenemos el mundo más internacionalizado que nunca, pero también tenemos algo que no existía hace 50 o 100 años atrás, que son políticas migratorias y de cierre de fronteras, que si uno hablaba de lo que fueron los movimientos entre finales del siglo XIX y del siglo XX, no se enfrentaron con esa política de fronteras que existe hoy. Digamos. Entonces, una globalización que existe en muchas dimensiones, pero que a la hora de este problema queda ausente, digamos, y es parte, junto con los trastornos creados por la acumulación por desposesión en los países pobres y dependientes, son parte de los trastornos que profundizan un problema acuciante que coincido, digamos, con Martín, que es uno de los grandes problemas que hay que discutir hoy para pensar este problema del desorden mundial. No se te escucha. Entonces, ¿alguien quiere agregar algo más? ¿No? Yo les vuelvo a agradecer a ambos la participación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también desde Ediciones IPS a Candelaria. Muchas gracias a Martín. Ha sido un placer. Recordarles a la audiencia que este título y todos los títulos de la editorial están disponibles, como ven ahí abajo, en edicionesips.org.ar.
Y bueno, agradecerles por esta charla y bueno, seguramente tendremos oportunidad de este tipo de encuentros. Así que bueno, muchas gracias, Esteban, Candelaria y Martín, y bueno, nos despedimos.